¿Sabías que tu manera de respirar podría estar robándote la energía vital y desconectando tu espíritu del mundo? La mayoría de nosotros respiramos de manera tan superficial que, sin darnos cuenta, afecta nuestra mente, nuestras emociones y nuestro propósito de vida. Hoy voy a compartirte poderosas enseñanzas budistas que te ayudarán a profundizar tu respiración, sanar tu espíritu y encontrar equilibrio. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás aquí puede cambiar tu vida de una manera que jamás imaginaste. Comencemos. ¿Te has dado cuenta de que nunca respiras profundo? La voz de Shun resonaba en la penumbra, con esa firmeza suave que solo alguien con verdadero poder interior podría tener. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en los míos. No había juicio en su mirada, pero sí una verdad que dolía más que cualquier reproche. Me encontraba sentado frente a él, en ese monasterio que parecía detenido en el tiempo, rodeado de montañas y árboles milenarios que respiraban de una manera que yo no podía entender. Mis pensamientos se atropellaban, intentando justificar algo que ni siquiera sabía que estaba mal. Había llegado hasta allí buscando respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. ¿Respirar profundo?, respondí, casi con desprecio. Claro que lo hago. Respiro todo el tiempo. Todos lo hacemos. Shun esbozó una sonrisa ligera, casi imperceptible, y cerró los ojos. El aire a nuestro alrededor cambió. Lo sentí. De repente, algo invisible, algo indescriptible, comenzó a moverse entre nosotros, como si la misma atmósfera hubiese decidido bajar su tono, despojándose de su habitual ruido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de duda. «Lo haces, pero no lo entiendes», dijo finalmente, abriendo los ojos lentamente. Había en ellos una especie de desafío, un llamado. «Tu cuerpo respira, pero tu espíritu está atrapado. ¿Te has preguntado por qué sientes esa sensación de vacío? ¿Por qué nada parece llenarte?» Guardé silencio, porque esas palabras golpeaban justo donde más dolía. ¿Cómo lo sabía? No era posible que supiera lo que había pasado en mí los últimos años. Las dudas, el cansancio, la constante sensación de estar desconectado, de vivir en la superficie de mi propia vida, sin profundizar en nada. «Tu respiración es un reflejo de cómo vives», continuó. «Superficial, apresurada. Estás sobreviviendo, no viviendo. ¿Sabes que el modo en que respiras afecta directamente a tu espíritu?» Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo dentro de mí comenzaba a romperse. Esa capa protectora que había construido para no enfrentar lo que verdaderamente me estaba sucediendo. «Es tu forma de huir», dijo él ahora más despacio, casi como si hablara consigo mismo. «Evitas sentir, evitas estar presente, y lo haces con la respiración. Sin darte cuenta, has dejado de vivir. Estás aquí sentado frente a mí, pero tu mente sigue atrapada en lugares a los que no puedes regresar y en futuros que no existen». Las palabras de Shun fueron como un relámpago en una noche oscura. Supe, en ese instante, que él no era solo un maestro cualquiera. Había algo en su presencia que no había experimentado antes. Había llegado hasta ese rincón remoto del mundo, buscando respuestas que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero ahora, de repente, la respuesta parecía estar justo frente a mí, en algo tan simple y cotidiano como la respiración. Pero ¿cómo algo tan natural podría estar afectándome tan profundamente? «Quiero que cierres los ojos», ordenó con suavidad. «Quiero que sientas, no pienses. Solo respira». Lo hice. Por primera vez en mucho tiempo, obedecí sin resistirme. Cerré los ojos y escuché. No había sonidos, más allá del leve silbido del viento entre las hojas de los árboles. Sentí mi pecho levantarse y caer, pero algo en mi interior me decía que no era suficiente. Había algo que faltaba. Shun no me había instruido en ninguna técnica todavía, pero yo ya sabía que estaba haciendo algo mal. «Inhala profundamente, desde tu abdomen, no desde tu pecho», me corrigió, como si pudiera ver mi lucha interna. «Llena tu cuerpo por completo,
y luego suelta el aire lentamente, sin prisa, como si al exhalar estuvieras vaciando todo lo que te pesa. Seguí sus palabras. Al principio el aire entraba en mi cuerpo de forma torpe, como si nunca antes hubiera tomado una verdadera bocanada. Sentía el oxígeno llegar, pero no podía alcanzar lo más profundo de mí. Exhalé con fuerza, impaciente. Esto no funcionaba. No sentía nada más que frustración. «No lo fuerces», dijo él como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de mí. La respiración no es solo un acto físico, es un puente entre tu cuerpo y tu espíritu, entre este momento y el que sigue. Volví a intentarlo. Respiré con mayor atención, intentando seguir el ritmo que Shun había marcado. El aire, esta vez, parecía moverse de manera más fluida, y de repente sentí algo extraño. No era solo aire lo que estaba entrando en mí, había algo más, una energía, una conexión que nunca antes había percibido. «¿Sientes eso?», preguntó él, ahora más cerca, su voz apenas un susurro. «Ese vacío que siempre has llevado contigo está lleno de aire, pero ese aire está muerto. Necesitas darle vida». «¿Cómo?». Mi voz salió temblorosa. Había algo nuevo naciendo en mí, una especie de necesidad desesperada por comprender lo que estaba pasando. «Respira, de verdad. Deja de huir. Deja de hacerlo solo por sobrevivir. Respira con intención, con profundidad. Permite que cada inhalación llene lo que falta en tu interior y que cada exhalación se lleve las sombras que te envuelven. Si no lo haces, si sigues respirando superficialmente, tu espíritu seguirá muriendo. ¿Lo entiendes ahora?». No respondí, no porque no quisiera, sino porque no podía. Había algo profundo en esas palabras, algo que resonaba en mí, como si hubiera esperado toda mi vida para escucharlas. Mi respiración, mi propia forma de existir, era el reflejo de lo que siempre había evitado ver. Cada exhalación era una huida, cada inhalación, un miedo que no podía enfrentar. Y ahí estaba, con el cuerpo lleno de aire muerto, con el espíritu agonizando lentamente. Shun se levantó despacio y caminó hacia una de las ventanas del pequeño templo, donde el sol comenzaba a descender. Su silueta, enmarcada por la luz naranja del atardecer, parecía fundirse con el paisaje. «Mañana te enseñaré lo que realmente significa respirar», dijo sin volverse, «pero solo si estás listo para dejar morir la versión de ti que has construido a base de excusas y superficialidad. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Shun seguían latiendo en mi mente como un eco interminable, cada una repitiéndose, golpeando algo profundo en mí que había permanecido dormido durante años. Respirar de verdad. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué me afectaba tanto? Me di cuenta de que no era solo una cuestión física. Había algo mucho más grande, algo que implicaba una ruptura, un renacimiento. Pero, ¿estaba realmente listo para ello? Me senté en el borde de la cama mirando hacia la ventana. Afuera, la naturaleza permanecía en calma, como si todo el universo respirara a su propio ritmo, mientras yo me encontraba atrapado en mis propios pensamientos, mi propia superficialidad. Podía sentir esa barrera entre el mundo exterior y mi interior, como si estuviera observando todo desde detrás de un cristal. Sabía que ese cristal lo había levantado yo mismo, pero no tenía ni idea de cómo romperlo. Al amanecer, el sonido de una campana suave recorrió el monasterio. Me levanté y fui hacia la sala principal, donde Shun ya estaba sentado. Me miró en silencio, sin rastro de impaciencia. Parecía entender perfectamente que yo aún no estaba listo. Aún así, no dijo una palabra, solo un leve asentimiento que me invitaba a sentarme frente a él. El día había comenzado, y con él, una nueva enseñanza. «Hoy te enseñaré lo que es el Anapanasati», dijo con voz pausada, pronunciando la palabra como si fuera un mantra. La atención plena de la respiración. A pesar de la sencillez con la que lo dijo,
Su tono transmitía algo más profundo, algo que iba más allá de una simple técnica. Me habló del Anapanasati, como si no solo se tratara de una práctica, sino de un camino hacia el autodescubrimiento. Era el puente que conectaba la mente, el cuerpo y el espíritu. Me di cuenta en ese momento que este era el inicio de algo que cambiaría por completo mi perspectiva. «Tú crees que respiras por el cuerpo», comenzó, «pero no es así. El aire que tomas y liberas no solo oxigena tus células. Cada respiración que realizas, consciente o no, afecta directamente el estado de tu mente y tu espíritu. La respiración superficial que has estado practicando toda tu vida no es más que una réplica vacía de lo que deberías estar haciendo. Al no respirar con intención, tu vida misma se ha vuelto carente de intención. No pude evitarlo». Las palabras de Shun tenían el efecto de hacerme sentir como si estuviera escuchando algo que ya sabía, pero que había olvidado. Era como si hablara directamente a una parte de mí que había permanecido oculta, esperando ser llamada a la luz. «Cierra los ojos», dijo de nuevo, en ese tono suave pero firme que lo caracterizaba. «Esta vez, no solo sientas el aire. Obsérvalo, síguelo. Siente cómo entra por tus fosas nasales, cómo baja por tu garganta, llena tu pecho y luego tu abdomen. No es solo oxígeno, es energía, es vida». Hice lo que me pidió. Al principio todo era torpe, como la primera vez. Pero algo era distinto ahora. Tal vez por el conocimiento que Shun me había dado, o tal vez porque estaba empezando a darme cuenta de lo mucho que mi respiración reflejaba mi forma de vivir. Lo cierto es que, en un momento, algo hizo clic. Comencé a sentir el aire de una manera que nunca antes había sentido. No solo llenaba mis pulmones, se movía por todo mi cuerpo, como si despertara algo dormido en cada rincón. «La clave está en el ritmo», dijo él interrumpiendo el silencio sin romperlo del todo. «La vida tiene su propio ritmo. Cuando respiras de manera superficial, es como si estuvieras fuera de sincronía con el universo. Pero cuando prestas atención plena, cuando respiras de verdad, tu ser se alinea con ese ritmo. Todo se vuelve uno». ¿El universo? Esa palabra resonaba en mi cabeza. Hasta ese momento, nunca había pensado que algo tan simple como respirar pudiera conectarme con algo tan vasto. Siempre había visto la respiración como una función biológica, un proceso que hacía automáticamente. Pero ahora Shun me estaba mostrando que, en realidad, la respiración podía ser el hilo que me unía con todo lo que existía. «Hay muchas formas de respirar conscientemente», continuó, «pero todas tienen un mismo fin: reavivar la conexión entre tu cuerpo y tu espíritu, entre tu ser y el mundo. Si sigues respirando de manera superficial, seguirás viviendo en la superficie de tu propia vida. Pero si aprendes a respirar profundamente, verás que todo cambia. Empezarás a sentir cosas que antes ni siquiera sabías que estaban ahí». Mis pensamientos se agolpaban de nuevo, intentando comprender la magnitud de lo que él decía. ¿Todo cambiaría? ¿Solo por respirar de otra manera? Me parecía increíble, casi imposible. Y sin embargo, algo dentro de mí ya estaba cambiando. Lo sentía. «Vamos a ir más allá del simple Anapanasati», dijo Shun, sus ojos brillando con un destello de sabiduría antigua. «Te enseñaré una forma de pranayama que ha sido adaptada a las enseñanzas budistas. Respira lenta y profundamente. Quiero que inhales no solo aire, sino paz, equilibrio, y cuando exhales, deja que todo lo que te pesa se vaya. Llena tu abdomen primero, luego tu pecho. Permite que el aire fluya como un río, pero no lo apresures, no hay prisa». Empecé a seguir sus indicaciones. El aire entraba, más calmado ahora, más profundo. Mi mente, al principio, se resistía. Los pensamientos aparecían como nubes, dispersos, pero comencé a observarlos sin aferrarme a ellos. Mi atención estaba en la respiración, en ese ritmo lento y constante que me estaba conectando con algo que no podía describir con palabras. «Eso es, estás empezando a sentirlo», dijo Shun, su voz más suave aún. «Pero no basta con sentirlo.
Debes integrarlo en ti. La respiración profunda no es solo una técnica que practicas durante unos minutos. Debe convertirse en tu forma de vivir, de pensar, de sentir. Me quedé en silencio, respirando lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mente se calmaba, que el ruido constante de mis pensamientos comenzaba a desvanecerse. Era como si, al tomar cada respiración profunda, estuviera limpiando algo dentro de mí, deshaciendo nudos invisibles que había acumulado durante años. Mañana, dijo Shun, te enseñaré una técnica más avanzada, pero primero debes aprender a escuchar tu propia respiración. Solo entonces estarás listo para ir más allá. Esa mañana, al levantarme, algo había cambiado dentro de mí. No sabía exactamente qué era, pero sentía una ligera calma que antes no estaba allí. Mi respiración ya no parecía tan apresurada, aunque sabía que el camino recién comenzaba. Caminé hasta la sala principal del monasterio, donde Shun me esperaba una vez más, sentado en silencio. La luz del sol entraba suavemente, dibujando patrones dorados en el suelo de madera. Hoy nos adentraremos en otra técnica, dijo sin rodeos, como si pudiera leer los pensamientos que me atormentaban en silencio. Nadi Shodhana, la respiración alterna por las fosas nasales, no solo calma la mente, sino que equilibra las energías dentro de ti. Pero primero, déjame preguntarte algo. Shun me miró con esa intensidad que parecía traspasar cualquier barrera. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas emociones cambian tu forma de respirar? Me quedé en silencio, pensando en todas las veces que había sentido ansiedad, ira o incluso miedo. En esos momentos, mi respiración se volvía caótica, superficial, casi entrecortada. Pero no había notado cómo esas emociones afectaban mi espíritu, como si me arrancaran del momento presente, dejándome atrapado en el torbellino de mi mente. Las emociones no solo viven en la mente, continuó Shun. Se manifiestan en tu cuerpo y la respiración es el puente. Cuando estás en paz, tu respiración es fluida, como un río que corre tranquilo. Pero cuando algo te perturba, ese río se agita, se descontrola. Aprender a controlar la respiración es aprender a controlar cómo enfrentas la vida. Me pidió que me sentara frente a él y colocó su mano derecha frente a su rostro, mostrando el gesto que debía seguir. Usó el pulgar para cerrar una de sus fosas nasales y comenzó a inhalar lentamente por la otra. Luego, usando el dedo anular, cerró la otra fosa nasal para exhalar por la que inicialmente había cerrado. Esta es la técnica de la respiración alterna, explicó mientras hacía la demostración. Lo que hace es equilibrar las energías que fluyen dentro de ti. La mente se calma y el cuerpo encuentra su centro. Pero más importante aún, conecta ambos hemisferios de tu cerebro. Esto no es solo una práctica física, es una forma de integrar lo que normalmente se encuentra dividido. Seguí sus indicaciones, copiando sus movimientos. Al principio parecía sencillo: inhalar por una fosa nasal, luego exhalar por la otra. Pero rápidamente me di cuenta de que mi mente se resistía. El acto de alternar la respiración, de mantenerme concentrado en un solo punto, comenzaba a sacar a la luz mi impaciencia. Sentía cómo mi mente intentaba saltar a otras cosas, a otras preocupaciones, a futuros inexistentes y pasados que ya no estaban. Es natural que tu mente quiera vagar, dijo Shun, interrumpiendo mis pensamientos como si supiera lo que ocurría en mi interior. Pero cada vez que lo hace, tráela de vuelta a tu respiración. Esa es la verdadera disciplina. No es la técnica en sí misma lo que importa, sino el acto de volver una y otra vez al presente. Empecé de nuevo. Esta vez traté de no luchar contra los pensamientos que aparecían, sino observarlos como si fueran nubes pasajeras. Y poco a poco, algo comenzó a suceder. La respiración alterna tenía un efecto casi hipnótico. Sentía cómo mi mente se calmaba lentamente, como si el acto de cambiar de una fosa nasal a la otra estuviera alineando algo en mi interior. Mi cuerpo también comenzó a relajarse, y una sensación de equilibrio empezó a surgir. Esta técnica te ayudará a equilibrar las energías que llevas dentro, dijo Shun, rompiendo el silencio.
La respiración alterna permite que el cuerpo y el espíritu se sincronicen. Muchas de las tensiones que sientes, tanto físicas como emocionales, provienen de un desequilibrio interno, pero con esta práctica empezarás a notar una diferencia. Y de alguna manera ya lo sentía. No era una transformación radical, pero había un leve cambio en mi percepción, en la forma en que mi mente y cuerpo interactuaban. La sensación de caos, de estar constantemente fuera de lugar, empezaba a disiparse. Ahora que has experimentado la calma, dijo Shun mirándome directamente a los ojos, quiero llevarte a la otra cara de la respiración, algo más intenso, algo que despierta el fuego interior. Me tensé un poco, intrigado, pero también ligeramente asustado por lo que podría venir. Esta técnica se llama Kapalabhati, o la respiración de fuego, explicó. Adaptada al budismo, se utiliza para limpiar la mente y energizar el cuerpo. No es una respiración lenta, sino rápida y vigorosa. Con cada exhalación, imagina que estás expulsando todo aquello que te pesa, que te nubla. Es una purificación, la respiración de fuego. La idea me parecía contradictoria con la calma que habíamos estado cultivando, pero Shun me explicó que el fuego también tenía su lugar en la práctica. No todo era serenidad. Había momentos en los que necesitabas despertar, encender algo en tu interior. Inhala lentamente, pero cuando exhales hazlo rápido, con fuerza, instruyó, demostrando de nuevo con su propio cuerpo. La exhalación es corta y enérgica, casi como si estuvieras expulsando algo de ti. Lo intenté, pero al principio mi respiración se sentía forzada, torpe. Sin embargo, seguí practicando. Exhalar con fuerza me hizo sentir algo liberador. Era como si cada exhalación me quitara un peso, una capa de algo viejo que ya no necesitaba. Continúa, dijo Shun. El propósito de esta técnica es despertar tu espíritu. Lo que has hecho hasta ahora es calmarlo, pero el despertar es igualmente importante. Necesitas ambas cosas, la calma y el fuego, el equilibrio y la pasión. El ritmo de mi respiración comenzó a acelerar. Sentía el aire salir con más fuerza cada vez y, sorprendentemente, no me cansaba. Al contrario, mi cuerpo comenzaba a sentirse más vivo. Mis pensamientos, que siempre habían estado corriendo de un lado a otro, parecían silenciarse con cada exhalación enérgica. Había una limpieza interna, como si cada respiro fuera barriendo los rincones oscuros de mi mente. ¿Sientes cómo te renueva?, preguntó Shun, su voz tan serena como siempre, aunque la mía empezaba a ser un reflejo de esa energía renovada. El aire es vida, pero también puede ser purificación. Cuando aprendas a integrar estas técnicas, no solo estarás equilibrando tu cuerpo y mente, estarás despertando a una parte de ti que has mantenido dormida por miedo o costumbre. Las palabras de Shun resonaban con una verdad que ya empezaba a experimentar. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu parecían sincronizarse por primera vez en mucho tiempo. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la elevarán a un nivel completamente nuevo. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra sabiduría ancestral. Continuemos. El sol apenas empezaba a esconderse tras las montañas cuando Shun se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Todo en su presencia parecía emanar una quietud que yo aún no comprendía del todo. No era la clase de calma que surge de la pasividad, sino la que brota de un equilibrio profundo, de un control total sobre uno mismo. Ahora que has experimentado estas dos caras de la respiración, quiero que las integres, dijo Shun sin mirarme, con la vista perdida en algún punto lejano del horizonte. La vida no es solo calma, ni solo fuego. Es ambas cosas, constantemente. Y aprender a integrar esa dualidad es lo que te permitirá caminar por este mundo sin perderte. Lo observé desde mi lugar, tratando de asimilar lo que me estaba diciendo. Las palabras de Shun tenían un peso especial, como si cada una de ellas estuviera cargada de una verdad que iba mucho más allá de lo que yo podía percibir en ese momento.
La respiración no era simplemente una técnica para relajarse o llenarse de energía, era una puerta, y detrás de esa puerta había algo que, en el fondo, siempre había estado buscando. «Sentémonos afuera», dijo finalmente mientras señalaba la salida. «Quiero que sientas el aire de una forma distinta hoy. No lo practiques solo como una técnica, sino como parte de ti». Nos sentamos en la hierba, frente a un pequeño arroyo que corría tranquilamente cerca del monasterio. El sonido del agua era suave, un murmullo constante que llenaba el espacio entre nosotros. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y púrpuras, y una brisa ligera movía las hojas de los árboles. Todo parecía estar en un estado de perfecta armonía. Por un momento, me olvidé de que estábamos allí para practicar algo. Solo estaba presente, escuchando, respirando. Shun cerró los ojos y sin decir nada, empezó a respirar profundamente como lo habíamos hecho antes, pero esta vez con una suavidad que me sorprendió. Su pecho apenas se movía, como si todo su ser estuviera en completa sincronía con el aire que lo rodeaba. Seguí su ejemplo, cerrando los ojos y prestando atención a mi propia respiración, intentando encontrar esa misma ligereza. «No lo fuerces», dijo sin abrir los ojos. «Solo escucha el aire. Siente cómo entra y sale de ti, como si siempre hubiera estado ahí, esperándote». Con cada inhalación, el aire parecía llevarme más y más profundo en mí mismo. Ya no se trataba de hacer las respiraciones correctas o de seguir una técnica. Era como si el simple acto de respirar, de verdad, me estuviera conectando con algo más grande. Sentía cómo el aire entraba por mi nariz, bajaba por mi garganta, llenaba mi pecho y abdomen y luego salía, llevándose consigo cualquier rastro de tensión o ansiedad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente presente, como si mi mente y mi cuerpo estuvieran exactamente donde debían estar. Pasaron varios minutos, o tal vez más. Perdí la noción del tiempo, atrapado en ese ritmo lento y profundo. Pero entonces, Shun rompió el silencio, su voz más suave que nunca. «La mayoría de las personas viven toda su vida respirando en la superficie», dijo. «Siempre corriendo, siempre huyendo de algo. Pero cuando aprendes a respirar profundamente, todo cambia. Porque ya no estás huyendo, estás aquí, estás presente. Y es en esa presencia donde realmente comienza la vida». Sus palabras se hundieron en mí como una semilla plantada en tierra fértil. Pensé en mi propia vida, en todas las veces que había sentido que algo faltaba, como si siempre estuviera corriendo hacia un destino que nunca alcanzaba. La sensación constante de estar fuera de lugar, de estar desconectado, y, de repente, lo entendí. No era el mundo el que estaba mal, era yo. Era mi respiración, mi forma de existir. Siempre había estado en la superficie, sobreviviendo en lugar de vivir. El budismo enseña que el sufrimiento viene de la desconexión, continuó Shun, abriendo los ojos para mirarme. Desconexión con uno mismo, con los demás, con el mundo. Pero la respiración es el lazo que nos reconecta. Si aprendes a respirar profundamente, conectas no solo con tu cuerpo, sino con tu espíritu, con todo lo que te rodea. Y en esa conexión encuentras la paz. De repente, todo lo que había estado haciendo en las últimas semanas cobró sentido. No era solo aprender a respirar de manera diferente. Era un viaje hacia mí mismo, hacia el centro de mi propio ser. Y cada respiración me llevaba más y más cerca de una verdad que siempre había estado allí, pero que yo no había querido ver. Respirar es sencillo, dijo Shun, levantándose lentamente. Pero la simplicidad de la respiración oculta su verdadero poder, porque en esa sencillez se encuentra la clave para desbloquear todo lo que está roto dentro de ti. No necesitas buscar respuestas fuera. Todo lo que necesitas ya está aquí, en este momento, en este mismo aliento. Me levanté siguiéndolo de nuevo. Mis piernas se sentían ligeras, como si hubiera soltado un peso invisible que había estado cargando durante años.
Caminamos en silencio por el sendero que rodeaba el monasterio. A mi alrededor todo parecía más vivo, más brillante. Los colores del atardecer eran más intensos, el sonido del viento más nítido. Era como si el mundo mismo hubiera cambiado, aunque sabía que, en realidad, era yo el que estaba viendo todo de una manera diferente. Finalmente, Shun se detuvo frente a una gran roca y se sentó, invitándome a hacer lo mismo. Nos quedamos en silencio por un largo rato, observando cómo el sol desaparecía detrás de las montañas. «Mañana te enseñaré la última parte de este viaje», dijo, su voz tan tranquila como siempre. «Pero antes de que llegue ese momento, quiero que hagas algo. Esta noche, cuando estés solo, siéntate y respira. No pienses en las técnicas que hemos practicado. No intentes controlar nada. Solo siéntate y escucha. Escucha tu propio aliento. Escucha lo que tu espíritu tiene que decirte». Asentí en silencio. Había algo en esas palabras que me llenaba de anticipación y temor a la vez. No era miedo a lo desconocido, sino miedo a lo que podría encontrar dentro de mí mismo. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. Había comenzado este viaje buscando respuestas, y ahora, por primera vez, sentía que estaba más cerca de encontrarlas. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre el monasterio, hice lo que Shun me pidió. Me senté en el suelo de mi habitación, cerré los ojos y comencé a respirar. No conté los segundos, no forcé el ritmo. Simplemente dejé que el aire entrara y saliera como si fuera la cosa más natural del mundo, y mientras lo hacía sentí algo, un latido, un murmullo. No venía de afuera, era mi propio espíritu, despertando. El amanecer llegó silencioso, y con él una sensación de claridad que nunca antes había experimentado. Mi mente estaba despejada, como si todas las capas de confusión y ruido se hubieran desvanecido durante la noche. Me sentía ligero, presente, como si finalmente hubiera despertado de un largo sueño. Las enseñanzas de Shun, las técnicas de respiración, todo se había asentado en mí de una manera que no podía explicar del todo, pero que sentía profundamente. Cuando entré en la sala principal del monasterio, Shun ya estaba allí. Como siempre, me esperaba en silencio, sentado en la posición de loto, con los ojos cerrados. Su presencia llenaba la habitación, pero de una manera sutil, casi imperceptible. Era como si el aire mismo a su alrededor estuviera en paz. «Hoy es el último paso de este viaje», dijo cuando finalmente abrió los ojos con una tranquilidad que parecía resonar en todo su ser. «Te he enseñado cómo respirar para calmar el cuerpo, para despertar el espíritu y para equilibrar las energías dentro de ti. Pero ahora debes aprender cómo integrar esa respiración en cada momento de tu vida. Porque de nada sirve respirar profundamente en el monasterio si, al volver al mundo, te pierdes en la superficialidad». Me senté frente a él sabiendo que este último día marcaría una diferencia crucial. No era solo una cuestión de técnicas, de aprender a controlar la respiración en momentos específicos. Se trataba de algo más profundo, de cómo vivir de manera consciente, de cómo hacer de cada respiración una oportunidad para estar presente. «La vida es caótica», comenzó Shun. «Las distracciones son infinitas. Las emociones te sacuden, los pensamientos te arrastran y antes de que te des cuenta, estás atrapado otra vez en la superficialidad, en esa respiración rápida y vacía. Pero no se trata de luchar contra eso. La verdadera práctica es aprender a respirar profundamente, incluso en medio del caos». Sus palabras resonaban en mí de una manera diferente ahora. Había empezado a entender que la respiración no era un refugio al que escaparse de la vida, sino una forma de enfrentarla. Con cada respiración podía decidir cómo responder a las cosas, cómo interactuar con el mundo y con las personas que me rodeaban. «Vamos a caminar», dijo levantándose lentamente. Lo seguí afuera. El sol ya estaba alto en el cielo y los sonidos del monasterio comenzaban a mezclarse con los de la naturaleza. Los monjes trabajaban en silencio y el aire fresco llenaba mis pulmones con una sensación de renovación. La integración de la respiración profunda en tu vida diaria no es algo que logres de la noche a la mañana.
dijo mientras caminábamos. Pero cada momento es una oportunidad. Cuando hables con alguien, respira profundamente antes de responder. Cuando sientas que el caos te invade, detente por un segundo, respira y vuelve al presente. Así es como empiezas a vivir conscientemente. Sus palabras me llevaron a recordar todas las veces en las que había actuado de manera impulsiva, todas las conversaciones en las que había hablado sin pensar, todos los momentos en los que el miedo o la ira habían controlado mis acciones. ¿Y si hubiera respirado profundamente antes de actuar? ¿Habrían sido las cosas diferentes? La respiración profunda no te da el control sobre los demás, continuó Shun, pero sí te da control sobre ti mismo. Y cuando controlas tu propia mente, tus emociones y tu espíritu, es cuando realmente puedes empezar a vivir desde un lugar de paz. Nos detuvimos en un claro, donde el viento soplaba suavemente, agitando las ramas de los árboles cercanos. Shun se sentó en una roca y me invitó a hacer lo mismo. Te he enseñado Anapanasati, la respiración plena. Te he mostrado Nadi Shodhana para equilibrar tus energías y has practicado Kapalabhati para despertar el fuego interior. Pero ahora, quiero que dejes todas las técnicas a un lado. No pienses en lo que debes hacer o cómo hacerlo. Simplemente respira, sin esfuerzo, sin expectativa. Me senté frente a él, cerré los ojos y comencé a respirar. No había una técnica que seguir, no había una meta a alcanzar. Solo estaba yo, el aire y el momento presente. Inhalaba profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba mi cuerpo, y exhalaba lentamente, dejando que cualquier tensión o pensamiento se disipara con el viento. Al principio, mi mente intentó distraerse como siempre lo hacía, pero esta vez no luché contra ella. Solo observaba los pensamientos mientras venían y se iban, como nubes en el cielo. Mi atención volvía una y otra vez a mi respiración, a ese ritmo natural y constante que siempre había estado ahí, esperando ser escuchado. Y entonces sucedió algo. No fue un momento grandioso ni una revelación dramática, pero sentí una conexión profunda, una comprensión silenciosa de que todo estaba bien. No necesitaba controlar nada, no necesitaba luchar contra nada, solo necesitaba estar presente, en cada respiración, en cada instante. Abrí los ojos y vi a Shun sonriendo levemente. No dijo nada, pero en su mirada supe que había comprendido algo importante. La respiración no era una herramienta para escapar de la vida, sino para estar completamente en ella, para habitar cada momento con plenitud. La vida es un río, dijo finalmente, y tú decides si flotas en su superficie, dejándote arrastrar por la corriente, o si te sumerges en sus profundidades, sintiendo cada movimiento, cada cambio, cada respiración. Cuando te sumerges, descubres que no hay nada que temer, solo paz. Nos quedamos sentados en silencio por un rato más. El viento seguía soplando suavemente y el sol acariciaba nuestra piel. Sentí una paz profunda, no la paz de la quietud, sino la de estar en completa armonía con el flujo de la vida. Era una paz que venía de la certeza de que, mientras respirara profundamente, mientras estuviera presente, todo estaría bien. Ahora es tu turno, dijo Shun levantándose. Lleva lo que has aprendido al mundo. No será fácil. Habrá días en los que te olvidarás de respirar profundamente, en los que el caos te arrastrará de nuevo a la superficie. Pero cada vez que eso suceda, recuerda, solo tienes que volver a tu respiración. Y todo estará bien. Lo miré por un momento sintiendo una gratitud inmensa, no solo por las enseñanzas, sino por haberme mostrado un camino que ni siquiera sabía que existía, un camino hacia mí mismo. Nos despedimos en silencio y mientras caminaba de vuelta al monasterio, sentí el aire en mis pulmones de una manera completamente nueva. Cada inhalación era una oportunidad, cada exhalación, una liberación. El mundo no había cambiado, pero yo sí, y ahora con cada respiración estaba listo para vivir de verdad. Ahora te toca a ti. ¿Qué parte de esta historia crees que puedes aplicar en tu propia vida?
Déjame tu comentario, quiero saber tu opinión y cómo lo aplicarías en tu vida. Recuerda que al compartir, podrías ayudar a alguien más que también busca respuestas. Si te ha gustado este viaje de descubrimiento, te invito a ver el siguiente video donde descubrirás el motivo por el que estás tan triste. Te aseguro que no es el que piensas. Te sorprenderás con las enseñanzas budistas que podrían cambiar tu vida. Nos vemos allá.